Bienvenidos a un nuevo especial de Educación Ambiental. El día de hoy tenemos a Gabriel Meyer, un investigador de CONEA. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, empezaremos con las preguntas, como por ejemplo, ¿cómo surge la idea de hidrógeno? ¿Y cuáles fueron sus principales causas por las que se surgió? En realidad, lo que se busca desde hace tiempo es una alternativa a los combustibles fósiles para poder generar energía. O sea, cuando uno habla de nafta, querosén, propano, butano, son todos combustibles que salen del petróleo y que cuando uno los quema, los combustiona en un motor para generar energía, contamina el medio ambiente. Entonces, desde hace muchos años se está buscando una alternativa, algo que contamine menos el medio ambiente. Y lo que se vio fue que el hidrógeno, cuando se produce la combustión o se junta con oxígeno, que es el proceso de combustión, lo que generaba era agua. O sea, entonces, inmediatamente alguien dijo, es un combustible buenísimo porque cuando nos da energía, da mucha más energía por unidad de masa, de peso. O sea, 1 kilo de hidrógeno da mucho más energía que 1 kilo de cualquier nafta. Y cuando lo terminamos de quemar, de combustionar, no solo nos da energía, sino que lo que queda es agua. Así que no contaminamos el medio ambiente. Y a partir de eso es que se empezó a ver el camino de cómo hacer que el hidrógeno fuera un combustible que desplazara un poco los otros combustibles contaminantes. En realidad también les aporto algo más. El hidrógeno, al no encontrarse suelto en la atmósfera, o sea, no es que así como el petróleo se encuentra y de ahí se sacan el derivado que son los combustibles, el hidrógeno se lo saca del agua y cuando se lo combina con oxígeno te vuelve a dar agua, pero para sacarlo del agua hay que entregarle energía y cuando te lo devuelve a esa energía te va a devolver un poco menos. Entonces no suena como un combustible muy adecuado, porque decís, pero yo tengo que gastar energía para tener hidrógeno y después me devuelve menos energía que antes. Pareciera que hay un engaño en el medio y en realidad lo que ocurre es que si vos tenés un vehículo y le tenés que suministrar algún tipo de energía eléctrica, un combustible fósil, lo que fuera, para que ande, ese vehículo se está moviendo y es muy difícil suministrarle esa energía. Son muy pocos los combustibles que le podría uno colocar al vehículo para que se mueva. Y si le colocas hidrógeno, le das hidrógeno para que funcione, no va a contaminar el medio ambiente. Entonces, la energía que gastaste en fabricar el hidrógeno puede provenir de algún sistema que no contamine el medio ambiente también. Por ejemplo, un panel solar, un molino de viento, inclusive puede ser una central nuclear que genera residuos, pero son bastante controlables de dónde están y cómo se pueden tratar. Entonces, tener algo que te genera energía, pero que no sirve para hacer andar un auto, pero si con esa energía haces hidrógeno, el hidrógeno sí sirve para andar un auto, hacer andar un auto. Y ese auto no va a contaminar. ¿Se entendió? Bien. ¿Qué resultados se espera para futuro? O sea, ¿qué resultados se espera que tenga futuro el proyecto? Y en realidad lo que se espera es que el hidrógeno realmente se utilice, ¿no? Y para conseguir eso hay varios aspectos. En algún sentido lo que hay que hacer es que todo sea barato, porque si no la gente no lo quiere usar. O sea, si sale muy caro, dice, prefiere, a veces hasta incluso no se preocupa por la contaminación que genera, que a la larga te va a destruir el planeta, no se preocupa por eso y prefiere no gastar dinero. Siempre el gastar dinero es un problema para todos. Entonces lo que se está buscando es hacer que todas las formas de utilizar hidrógeno, todo lo que hace falta para producirlo, para almacenarlo, para después generar energía en un vehículo con hidrógeno, que todas esas cosas, los desarrollos tecnológicos
que se llama el proceso para poder conseguir que algo esté funcionando, se hagan de la manera más económica posible. Y ahí se está estudiando en todas partes del mundo a ver cómo hacer eso. Y eso tiene que estar ayudado además por decisiones de los gobernantes que digan algún día, bueno, es más barato usar nafta, pero en realidad estamos destruyendo el planeta. Si tenemos que arreglar después el planeta que destruimos utilizando nafta, nos va a salir más caro que si usamos hidrógeno, porque eso ocurre. Realmente es así. Y entonces cuando se tome conciencia de eso y se intente hacer un cambio y se pueda hacer que las empresas que ganan mucho dinero vendiendo petróleo se dediquen a otra cosa, entonces sí se va a poder instalar una cultura que sea menos contaminante que la actual. ¿Y cuáles fueron las últimas investigaciones que se realizaron? Se están haciendo varias en paralelo, ¿no? O sea, uno dice, no se hace una sola. La de almacenar mucho hidrógeno en poco volumen, en poco peso, es como llevar mucho combustible en un vehículo, es una que interesa, porque el hidrógeno es un gas y es un gas muy livianito, pero para tener mucho hidrógeno hay que presionarlo, hay que comprimirlo o guardarlo en otros sistemas. Se estudió cómo hacerlo líquido, se estudió cómo guardarlo. Por ejemplo, nosotros en nuestro grupo de investigación estudiamos cómo guardarlo en materiales, unas esponjas, una especie de materiales que actúan como esponjas que cuando reaccionan con el hidrógeno se les queda adentro a muy baja presión y después cuando le pediste lo devuelve. Y esos materiales que se están desarrollando es para la parte de almacenamiento y también hay que estudiar la compresión y se está estudiando mucho dos aspectos, cómo producir hidrógeno para hacerlo más barato y cómo generar energía eléctrica una vez que tenés hidrógeno. Esas son las cosas que se están estudiando pero ya hay vehículos que andan con hidrógeno, por ejemplo. Ya hay en todos los países, Japón, Alemania, Estados Unidos, todos tienen vehículos propios que andan con hidrógeno. ¿Cuál es su importancia en la transición hacia fuentes de energía sustentables? Perdón, ¿cuál es su importancia en la transición? La importancia en la transición hacia fuentes de energías más sostenibles. Bien. Como te dije antes, por ejemplo, vamos a dar el ejemplo de Argentina. Argentina, la mayor parte de la población vive en lo que es Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, el conurbano, todo un sector en una zona muy pequeña. Hay una gran cantidad de personas viviendo y consumiendo grandes cantidades de energía. Consumen energía en sus vehículos, consumen energía en su hogar, en las empresas, en la industria. Y en Buenos Aires no tenés ningún lugar de producción de energía, salvo las centrales nucleares que están alrededor de la ciudad. Entonces, tiene que traer la energía de algún otro lado. Y en Argentina, por ejemplo, las fuentes de energía que no contaminan, que podría ser el viento y el sol se encuentra cerca de la parte noroeste, o sea, cerca de lo que es Salta, Tucumán, ahí hay una muy buena zona de sol. Cuando uno dice una buena zona de sol, significa que hay muchos días donde gran parte del día está soleado, entonces podemos tomar el sol y convertirlo en energía. Y los vientos están en la Patagonia. Las dos situaciones están lejos del centro. Entonces, cuando se genere energía o cuando ya se está haciendo plantas para producir energía con viento o con sol, hay que convertir o hay que trasladar la energía eléctrica a otro lado mediante cables o hay que generar algún otro mecanismo de energía, como puede ser el hidrógeno. Y en ese sentido, ya se está estudiando dónde conviene ir instalando estas plantas de producción de hidrógeno con energía renovable. La energía renovable es la que suena bien y es la que cuando vos obtenés energía para poder funcionar no estás dañando el medio ambiente. ¿Sí? En ese sentido ya se está estudiando bastante a nivel país cómo hacer planes para el futuro.
¿Cuáles son las principales ventajas y desafíos asociados con la producción y uso del hidrógeno en comparación con otras formas de energía? La principal ventaja es que no contamina cuando produces energía. Eso por lejos es la mejor ventaja que presenta. La otra ventaja es que si vos tenés hidrógeno almacenado de alguna forma en donde pusiste mucho hidrógeno en poco volumen y peso, la cantidad de energía que tiene por unidad de peso es superior a cualquier otro. Y, y bueno, esas dos ventajas hacen que sean elegidos frente a cualquier otra forma para generar energía, ¿no? Y además porque es renovable, o sea, cuando vos generaste energía con el hidrógeno, volvió a ser agua. Y de ahí sacás nuevamente hidrógeno. O sea, es un círculo que siempre no se agota. ¿Cuáles son los procesos y tecnologías involucrados en la producción de hidrógeno verde y cómo se diferencia de otras formas de producción de hidrógeno? Para el hidrógeno se saca principalmente, hay varias formas, ¿no? Pero principalmente se saca de dos lugares. Una es del agua, como dije antes, y otro es de los hidrocarburos. O sea, justamente recién estábamos hablando de los combustibles fósiles, las naftas, el petróleo. Bueno, del petróleo se puede sacar también hidrógeno. O sea, el petróleo, el gas natural contiene hidrógeno. Entonces, si una forma de poder sacar hidrógeno rápidamente hoy en día es a través del gas natural. Pero cuando sacas hidrógeno del gas natural, lo que ocurre es que te queda un contaminante, que es dióxido de carbono. Entonces se está viendo que ese contaminante no tirarlo a la atmósfera, porque si no vamos a contaminar. Ese hidrógeno no se llama verde, sino que se le asigna otros colores. Y con eso se trata de comparar cuando uno dice, tengo hidrógeno, ¿y de qué color es tu hidrógeno? O sea, no es que cambia, el hidrógeno es un gas que no tiene ni siquiera color, pero uno cuando quiere saber de cuál es el origen, de dónde viene, le han asignado colores, ¿no? Entonces dice, si el hidrógeno es azul, es que vino del gas natural, pero le controlé el dióxido de carbono, ese que me contamina, lo escondí en algún lado, o sea, lo traté para que no contamine. Si lo tiré al medio ambiente, al dióxido de carbono, que es el contaminante, entonces, y obtuve hidrógeno, ese hidrógeno lo voy a llamar gris. O sea, siempre el ser humano tiene esa costumbre de asignarle colores oscuros a lo que es feo y colores claros o rosa, celeste, a lo que es lindo, ¿no? No entiendo por qué, pero bueno, decía, en realidad se sabe por qué es el origen, pero no lo vamos a discutir ahora. Entonces, uno dice, hay un color negro, marrón, gris, cuando se obtuvo hidrógeno y se generaron algunos contaminantes y se lo largaron a la atmósfera. Si el hidrógeno se hizo con gas natural, pero esos contaminantes se cuidaron, es azul. Si el hidrógeno se hizo con energía nuclear, y en la energía nuclear también deja contaminantes, pero se puede tratar y se puede ocultar, o sea, pero de todas formas genera contaminantes, se le dio el color rosa a ese hidrógeno. Y si hacemos hidrógeno, fabricamos hidrógeno a partir de fuentes que no contaminan el medio ambiente, como es la solar, la eólica. Bueno, la solar hay que mirarlo un poco con detalle, pero la eólica principalmente, a ese hidrógeno se lo llama verde. O sea, un hidrógeno verde, que es el que más famoso de todo, es un hidrógeno que prácticamente no va a contaminar el medio ambiente, en general se va a producir a partir del viento, y no hay muchos países en el mundo que son capaces de tener grandes extensiones de terreno con mucho viento, y entonces van a poder tener mucha energía limpia para producir hidrógeno verde. O sea, hay ejemplos como se lo mira mucho a Chile, se lo mira mucho a Argentina, se mira bastante a Australia. Esos son por ahí los países que más se miran en la parte del hemisferio sur del planeta como para tener energía limpia y generar hidrógeno verde. Entonces, otros países del mundo les interesa comprar ese hidrógeno cuando se produzca. Sí. Por ejemplo, ¿qué países o regiones ya están liderando actualmente la producción y la adopción del hidrógeno verde?
A alguien que le interesa mucho el hidrógeno verde es a Japón, por ejemplo. En realidad a Japón le interesa el hidrógeno. O sea, Japón es una isla que tiene mucha tecnología, que tiene muchas fábricas, gasta muchísima energía y no tiene ninguna fuente de energía, muy poca fuente de energía. Tiene plantas nucleares, para lo cual necesita combustible nuclear y no lo fabrica, lo compra. No tiene petróleo, no tiene casi no, es una isla con muchas montañas, muy complicada, así que tampoco puede poner molino de viento por todos lados. Eh, Cuando vos pones un molino de viento o una celda solar, te ocupa espacio y si tenés poco espacio, como en Japón, es un problema. Entonces Japón compra energía. Y entonces Japón está mirando dónde va a comprar energía y ya que va a comprar energía, va a tratar de comprar energía limpia para no contaminar el medio ambiente. Porque se espera que en algún momento que a los países que contaminen el medio ambiente se le cobre un impuesto para ayudar a arreglar la contaminación que hacen. Entonces ya todos los países van mirando un poco de cómo hacer, cómo tener su cultura de energía sin contaminar el medio ambiente. Y entonces Japón es alguien que lidera. Yo he participado de algunas reuniones con japoneses en donde juntan a los argentinos, a los chilenos y a los australianos, que son los países que le quedan relativamente cerca, para ver a quién de ellos les va a comprar hidrógeno verde en el futuro. Europa también. Europa ahora con los problemas de la guerra que hay entre Rusia y Ucrania, están teniendo problemas para recibir energía que les venía a través del gas natural. Entonces, dada la posibilidad, dada la falta de energía, empieza a mirar de dónde se va a obtener energía. Y entonces, ya que está, en lugar de obtener energía que contamine el medio ambiente, está mirando ver si también puede comprarle energía a Sudamérica de alguna manera. Y es un lugar en donde se está desarrollando la tecnología de cuando llegue hidrógeno, cómo lo va a usar, cómo lo va a usar en cada uno de esos países. Estados Unidos tiene una zona que da contra la costa oeste, que es la parte de California, que ya tiene leyes bastante estrictas en tratar de buscar que los vehículos no contaminen el medio ambiente. Esos son los sectores que hoy por hoy están liderando el uso del hidrógeno en el mundo. ¿Existen políticas o incentivos específicos que estén impulsando su desarrollo? Sí, existen, o sea, cada vez que se juntan los países a discutir acerca de la contaminación del mundo, dicen que van a establecer políticas y van a establecer castigos para los que contaminan. Pero cuando van a aplicar esos castigos, los países que principalmente contaminan el mundo son Estados Unidos y China. Cuando tratan de aplicar esos castigos, no, esos países no pagan. O sea, no pagan el castigo o van hacia adelante, dicen, bueno, más adelante vamos a dejar de contaminar. Pero cada vez se está viendo que es necesario ponerse un poco más firme y arrancar cuanto antes a tener políticas bien duras en ese sentido. ¿Cuáles son los posibles usos y aplicaciones del hidrógeno verde en diferentes sectores, como el transporte, la industria y el almacenamiento de energía? Bueno, el hidrógeno, entonces, habíamos dicho, el hidrógeno es un gas que si vos lo podés utilizar para generar, por ejemplo, energía eléctrica con un aparato que se llama celda combustible. Es un aparato en donde vos le suministrás hidrógeno por un lado, se junta con el oxígeno y te da energía eléctrica. Entonces eso puede mover motores. Y ese es el principal origen para lo cual se pensó el hidrógeno, o sea, para hacer que los vehículos funcionen con hidrógeno y no contaminen. Pero después se empezó a ver que si uno guarda hidrógeno y utiliza un aparato como eso, puede volver a generar energía. Entonces, si te sobra energía, muchas veces en casi todas las ciudades hay dos momentos en donde se gasta mucha energía. Un momento es en la mañana cuando las personas se levantan y otro momento es en la tarde.
durante el resto del día a veces se está produciendo energía y no se está utilizando. Entonces, en ese momento se podría con esa energía producir hidrógeno y guardarlo como hidrógeno. Y en el momento que necesitas energía, con el hidrógeno producís energía. Entonces, se está estudiando eso, o sea, como un almacenamiento de energía, ya sea para un edificio, una ciudad, un pueblo, lo que fuera. Se está estudiando para usarlo en autos, en vehículos de distintos tipos, camiones, trenes, hasta aviones. Y se está también estudiando como para reemplazar algunas actividades de la industria. Por ejemplo, cuando se hace acero se consume grandes cantidades de carbón y el carbón contamina. Entonces, si en lugar de carbón usas hidrógeno, ocurre lo mismo, podés fabricar igual aceros y no contaminás el medio ambiente. Bueno, así se van identificando, se van eligiendo, viendo en qué procesos de la industria se contamina y se puede reemplazar con hidrógeno para que deje de contaminar. Hablando en términos de infraestructura, ¿cuáles son los desafíos que deben superarse para facilitar la adopción generalizada del hidrógeno? En los primeros países que pueden utilizar hidrógeno, como les dije, era Japón, Europa, Estados Unidos. Ni Europa ni Japón tienen hidrógeno o tienen la forma de tener energía para fabricar hidrógeno. Entonces, ellos comprarían hidrógeno. Y para comprar hidrógeno hay que llevarle hidrógeno a Japón y a Europa desde lugares como Australia, Argentina, Chile, Estados Unidos. Y para llevarle hidrógeno hay que, hoy por hoy, una de las cosas que se está haciendo mucho es diseñando barcos que puedan transportar hidrógeno de un lado al otro. Y a veces no lo transportan como un gas al hidrógeno, sino que lo unen con algún otro elemento como nitrógeno que está en el aire y se forma amoníaco. Entonces transportan amoníaco y que es más fácil de transportar y cuando llegan lo desarman al amoníaco y se quedan con el hidrógeno y lo pueden usar o lo usan como amoníaco. O sea que uno de los desafíos grandes es no solo armar las ciudades, los sitios donde uno vive aptos para usar hidrógeno, sino transportarlo de los lugares donde se produce a los lugares donde se consume. ¿Qué impacto tiene el hidrógeno verde en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y en la lucha contra el cambio climático? Como les conté antes, como el hidrógeno es un combustible que no contamina porque forma agua, el impacto es enorme. Sería enorme. Hoy por hoy, como todavía no despegó en un volumen que pueda generar una mejora real del medio ambiente, todavía es una promesa. Pero el impacto que generaría comparado con el uso de combustibles fósiles sería realmente enorme. O sea, directamente se quita la contaminación de los combustibles fósiles. ¿Cuáles son las perspectivas futuras para el hidrógeno? ¿Cuáles son las barreras claves que deben superarse para lograr una mayor penetración en el mercado? Las perspectivas van unidas a las barreras. Realmente las dos preguntas se responden en una. Si uno quita o coloca restricciones a la contaminación o impulsa el uso de combustibles no contaminantes, las perspectivas son altamente favorables. Mientras no se tomen esas decisiones, va a ser todo cuestión de esperar a que ocurra un milagro, sino porque si no nos damos cuenta de cambiar la forma de vivir para poder contaminar menos y tratar de estar mejor, no veo cómo hacerlo, porque los desafíos tecnológicos que están asociados al hidrógeno ya fueron resueltos, no en su totalidad, pero se ha avanzado lo suficiente como para poder usarlo en vehículos, en la industria. O sea, lo que están faltando son decisiones de los políticos, de los administradores, para que se empiece a utilizar con mayor frecuencia y vaya usándoselo para disminuir el efecto que existe hoy
en el deterioro del mundo en el que vivimos. ¿Qué papel desempeñan las investigaciones y el desarrollo en la mejora de la eficiencia y la reducción del costo asociados en el hidrógeno verde? La investigación es fundamental. La investigación tiene varios pasos. Primero es encontrar cuáles son los problemas que hay que resolver. Después, una vez que se sepan esos problemas, es cómo transmitirla a los sectores que hacen investigación, que avancen con la solución de esos problemas. Y después hay que trasladar esas soluciones a la industria para que la industria pueda realizar esos avances a otra escala. O sea, normalmente en un laboratorio lo que se hace es, tengo un problema para almacenar hidrógeno, entonces se estudia y se resuelve el problema a nivel laboratorio, por decirlo. Conseguí almacenar hidrógeno en esta cajita y tiene tal cantidad, es barato, es a baja presión, entra, sale, no se rompe, todo bien. Ahora hay que hacerlo en lugar de una cajita, un tamaño de un edificio. Para eso después interviene la industria para tratar de hacer la etapa más grande. Y la investigación es fundamental para esa primera etapa. Esa etapa no resuelve totalmente el problema, pero sí da la posibilidad del primer salto. O sea, si no pasa esa etapa, no se puede seguir a la segunda. Entonces, es fundamental que esté involucrada. ¿Cuáles son los principales actores, tanto a nivel gubernamental como empresarial, que están impulsando la adopción del hidrógeno? Y los principales actores tienen que ver con, si uno los mira la organización de la sociedad, siempre tiene administradores, que es el presidente, por decirlo de alguna manera, que es la cara visible, pero después tiene sectores en donde cada uno se encarga de algún rol. Está el rol de la educación, de la salud. Bueno, creo que casi todos tienen que tener un rol en cambiar la forma en que estamos viviendo hoy día para vivir de una manera diferente, más saludable. Y cuando uno dice saludable, y bueno, sí, entonces toca al Ministerio de Salud, toca al Ministerio de Educación, que nos tiene que enseñar qué es lo que tenemos que buscar para poder estar mejor a nivel sociedad, y toca a los otros ministerios, al otro sector, o sea, toca al sector de energía, tratar de buscar cómo mirar nuevas alternativas de uso de energía. Y sobre todo toca el sector de medio ambiente, que tiene que buscar de mejorar el espacio donde vivimos. Y el sector de medio ambiente sumado al de energía son los dos que deberían empujar este cambio que se está buscando. ¿Existen colaboraciones internacionales en ese campo? Sí, existen muchas colaboraciones en lo que es la investigación, tratar de encontrar cómo resolver los problemas. Y también colaboraciones en tratar de ver cómo implementar las soluciones a nivel mundial. Y además, lo que conté antes, que hay países que quieren usar la energía, este tipo de energía, pero no tienen energía y las tienen que salir a comprar afuera, hace que necesiten de una colaboración con los países, los que les sobran energía, hidrógeno, y los que la necesitan. Así que las colaboraciones siempre se dan naturalmente por conveniencia. Hasta acá la entrevista sobre la pregunta. Muchas gracias por tu colaboración, Gabriel. Muchas gracias por tomarte el tiempo de cumplirnos la entrevista. Bueno, muchas gracias y espero que tengan mucha suerte con lo que están haciendo, porque la verdad que va muy lindo. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias. Que tengas una buena mañana. Hasta luego.